Bienvenidos a este podcast sobre las premisas y fundamentos del enfoque psicoanalítico. En este hablaremos sobre 5 autores importantes o claves en la historia del psicoanálisis y cómo sus ideas nos han influenciado en nuestra comprensión sobre la mente y la conducta humana. Nacido en 1856, revolucionó la comprensión de la mente humana con 5 teorías fundamentales. La teoría topográfica propuso que la mente se divide en 3 niveles: el consciente, donde se encuentran los pensamientos accesibles; el preconsciente, con recuerdos que podemos traer a la mente; y el inconsciente, donde se ocultan deseos y conflictos reprimidos que influyen en nuestro comportamiento sin que lo notemos. La teoría estructural establece que nuestra mente está compuesta por el ello, que representa nuestros impulsos más primitivos; el yo, que actúa como mediador con la realidad; y el superyo, que incorpora normas y valores morales. La teoría del desarrollo psicosexual. Freud argumentó que la personalidad se forma a través de 5 etapas: oral, placer centrado en la boca; anal, control y autonomía a través de la retención o expulsión; fálica, descubrimiento de la identidad de género y el complejo del Edipo; latencia, se enfoca en la socialización y aprendizaje; genital, desarrollo de la madurez sexual y afectiva. La teoría del análisis de los sueños. Freud sostenía que los sueños eran la vía para acceder al inconsciente y que su interpretación permitía revelar deseos ocultos. La teoría de los mecanismos de defensa. Explicó que el yo maneja los conflictos internos a través de estrategias como la represión, la negación o la proyección para reducir la ansiedad. A lo largo del tiempo sus ideas han sido debatidas y reformuladas, pero su impacto sigue siendo innegable. Freud nos enseñó que la mente humana es compleja, que no siempre somos conscientes de lo que nos motiva y que nuestros pensamientos ocultos pueden influir en nuestras decisiones. Ahora te pregunto, ¿cuánto de lo que haces es realmente consciente y cuánto proviene de lo más profundo de tu inconsciente? Carl Jung, quien es considerado como el padre de la psicología analítica por sus grandes contribuciones hacia la definición de la inconsciencia, de la personalidad y de los sueños. Para Jung, la inconsciencia está dividida en 2 partes: la individual y la colectiva. Para él, la individual eh, no es solamente tendencias infantiles, sino también es el material psíquico que no está al alcance de nuestra conciencia. La la inconsciencia colectiva, por otra parte, la considera como contenidos y comportamientos que los seres humanos tenemos en común, y estas se llegan a manifestar en sueños con símbolos, a los que él llama arquetipos. Y hay varios, como por ejemplo el de la madre, el del hijo, el del sabio, el de la sombra, entre muchos otros. También llega a hacer grandes aportes hacia la definición de la personalidad, proponiendo que hay varias actitudes, bueno, dos, que son la introversión y la extraversión, que son diferentes formas de adquirir la energía psíquica, por así decirlo. También estas se llegan a combinar con funciones psicológicas, que son, por ejemplo, el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Estas se llegan a combinar con las actitudes extrovertido e introvertido, y así forman diferentes personalidades. Lacan es considerado para muchos la figura más importante del psicoanálisis luego de Sigmund Freud. Entre sus aportes, Lacan propone los siguientes conceptos. Inicialmente propone el concepto del estadio del espejo, en el cual hace referencia al conocimiento de sí mismo o del yo, en el cual habla que un niño de 6 meses ve su reflejo y conoce su cuerpo, el cual es fundamental para la formación del ego y tiene implicaciones en la construcción de la subjetividad. Lacan introduce 3 registros del ser humano que estructuran nuestra experiencia del mundo. Inicialmente, el imaginario, que está todo lo relacionado con la imagen, la ilusión y la identidad,
del concepto que hablábamos anteriormente del estadio del espejo. El simbólico, que está vinculado al lenguaje, las leyes y las normas. Y el real, que es todo aquello que se escapa de la simbolización, lo que no puede ser plenamente expresado a través del lenguaje ni la imaginación. Lacan también plantea el otro y el gran otro. Lacan distingue entre el otro en términos de una persona y el gran otro como una estructura simbólica que representa el orden social, cultural y lingüístico. Lacan propone que el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino que también es la estructura fundamental de la realidad psíquica. El sujeto se constituye en el lenguaje y a través de él se dan sus procesos en el inconscientemente. La fantasía y los deseos. Lacan pone énfasis en la importancia de los significantes, aquellos elementos del lenguaje que no solo nombran, sino que estructuran nuestra realidad y nuestra experiencia. Sobre Melanie Klein. Nació en Viena en 1882 y murió en Londres en 1960. Fue una psicoanalista austro-británica y creadora de varias teorías y fundó una escuela del psicoanálisis. Una de sus teorías fue la de relaciones objetales. Se basa en cómo los niños se relacionan con sus semejantes, empezando a crear vínculos psicológicos, especialmente con la madre. Para Klein, los niños nacen con un yo precoz, pero al igual un yo. Los niños son portadores de características genéticas llamadas temperamentos. Esto se lleva a cabo en varias etapas que van en evolución. Una de ellas es el objeto parcial, donde el niño percibe el seno como un objeto bueno o como un objeto malo. El objeto total, donde el niño percibe a la madre como una persona completa. La posición esquizoparanoide, en donde la madre es un objeto bueno y malo en una versión parcial. Posición depresiva. El niño puede integrar objetos buenos y malos, estableciendo una visión completa. Melanie Klein tuvo varios métodos para analizar a los niños, como la observación desde el juego, llamada técnica del juego, asimismo con dibujos y creaciones artísticas. Al igual con estos métodos, pudo identificar patrones claves en el desarrollo de la primera infancia, periodo donde se establecen bases de nuestra estructura psicológica. Las posiciones esquizoparanoides y depresiva, que describen los estados emocionales y psicológicos que los niños experimentan en su desarrollo. La envidia y la gratitud. Se trata de un sentimiento destructivo a la bondad del objeto. Identificación proyectiva. Los niños atribuyen sus propios sentimientos hacia los demás. Margaret Mahler, quien nació en Hungría en el año 1897. Esta autora fue muy importante porque propuso que habían tres fases de desarrollo humano. La primera fase es la fase autista, en la cual propone que aunque el individuo haya nacido, todavía no se reconoce a sí mismo ni a su entorno, ni a las personas que lo rodean. Luego está la fase simbiótica, en donde propone que hay un mayor acercamiento entre madre e hijo. Entonces se produce aquí una dualidad por la necesidad del hijo hacia la madre, por esa necesidad de supervivencia. Luego está la fase de separación e individuación, en la cual hay varias subfases. La primera es la subfase de la diferenciación, en que el individuo empieza, como hablando metafóricamente, a salir del cascarón de la fase simbiótica. Luego está la fase de la ejercitación. En esta fase el individuo, digamos que aumenta su libido por la adquisición de funciones mentales y su parte locomotriz, que se vuelve un poco más compleja. Luego de esto está la aproximación, en donde hay un reacercamiento de la relación madre-hijo
porque en la fase anterior, la fase de ejercitación, hay un alejamiento porque el individuo intenta conocer el mundo por sí mismo. Luego de eso está la fase de constancia objetal, en la cual el individuo ya reconoce que la madre es una representación y que aunque no esté físicamente, está emocionalmente. El objeto de estudio del psicoanálisis se centra en la mente y la conducta humana. Este busca comprender cómo los procesos psicológicos inconscientes y conscientes interactúan dando forma a la personalidad, la motivación, la emoción y la conducta. Por esta razón, se busca explorar la influencia de la infancia, las relaciones interpersonales y la cultura. Conclusiones del psicoanálisis. El psicoanálisis nos ha revolucionado nuestra comprensión de la mente y la conducta humana, destacando la importancia del inconsciente en la formación de la personalidad y la conducta. Dos, puede ser la teoría psicoanalítica que nos ha proporcionado una visión integral de la naturaleza humana, resaltando la importancia de la infancia, las relaciones interpersonales y la cultura. Y por último, podemos concluir que el psicoanálisis ha generado un impacto duradero en la psicología y la psiquiatría, influyendo en la forma en que se abordan los problemas de la salud mental y generando o proporcionando herramientas para su tratamiento y terapia.